Bien, entonces hay síntomas cardinales, por ejemplo, en la patología cardíaca, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es disnea. La disnea, ¿cuándo hay que sospecharla que es de origen cardíaca? Cuando nos dicen que el paciente no tolera el decúbito. Ortopnea. Ahí debo descartar patología cardíaca. Cuando el paciente no tolera el decúbito, ¿no es cierto? Disnea. Cuando se presenta el esfuerzo, ¿no es cierto? La disnea al esfuerzo. No tolera el decúbito. Entonces ahí hay que sospechar. Y bioquímicamente, cuando la disnea se acompaña de aumento de péptido natriurético cerebral, esa disnea también es de origen cardíaco. Si la disnea se acompaña de aumento de péptido natriurético, esa disnea es de origen cardíaco. Otro es el dolor torácico. El dolor torácico que presenta un paciente puede ser de infarto, dentro de patología cardíaca, puede ser de una pericarditis o puede ser de algo más grave que es la disección de aorta, que son los tres principales cuadros cardíacos que ustedes tienen que pensar cuando un paciente viene por dolor torácico. El infarto es un dolor opresivo, ¿no? Al paciente lo aprieta. En cambio el dolor pericárdico es un dolor pleurítico, en punta de costado, ¿no es cierto? Es más localizado el dolor. Se llama dolor pleurítico porque es una serosa al final el pericardio. Y el que es muy intenso, transfixiante, le llaman así, es el de la disección de aorta. Lancinante, transfixiante, muy intenso desde el inicio. Ese es el de la disección de aorta, ¿no? El infarto es un dolor opresivo que tiene una característica irradiación, ¿no es cierto? Se va a la cara interna del brazo izquierdo, a la zona subescapular o mandibular, etcétera, ¿no? Pero calma con el reposo, calma con los nitratos. Puede calmar, ¿no? Cuando es estable. Calma con los reposos, calma con los nitratos. En cambio, la pericarditis, un dato característico es que cambia con la postura. Si el paciente se echa, le duele más. Si el paciente se sienta, le duele menos. Entonces, o la respiración. Si el paciente inspira, le duele más. Entonces, un dolor que cambia con la postura, cambia con la respiración, esa es la pericarditis. Y en la disección de aorta, el dolor es migratorio. Y el paciente empieza a focalizar. ¿Por qué? Porque va disecando a la aorta y eso compromete el flujo sanguíneo de los órganos periféricos. ¿Estamos? Empieza a hacer daño neurológico o compromiso de órganos periféricos. Y el dolor es migratorio según la disección, en este caso de la aorta, que se va produciendo, ¿no? Muy bien, entonces tenemos ahí disnea, dolor torácico, la cianosis. Cuando pensamos en cardiopatías congénitas, la cianosis de origen cardíaca da cianosis central, no es periférica. Las cardiopatías congénitas dan cianosis central, de labio, sublingual. Ahí hay que descartar en un recién nacido cardiopatías congénitas que lo van a ver en pediatría. Recuerden que la cianosis central, hablando de cardiopatías congénitas, puede ser precoz o puede ser tardía. Precoz, nace, ¿no? Nace cianótico. Transposición de grandes vasos, es la causa más frecuente. Nace cianótico. Si es tardío, pasados los 7 días, es tetralogía de Fallot. La cianosis tardía da tetralogía de Fallot. Y una cardiopatía acianótica al final puede dar cianosis. ¿Cuál es la causa? Hipertensión pulmonar. Cuando una cardiopatía congénita que es acianótica, que son las más frecuentes, y ahí la más frecuente, CIB, comunicación interventricular, puede volverse cianótica por hipertensión pulmonar. A eso se conoce con el nombre de síndrome de Eysen-Menger. Síndrome de Eysen-Menger. Cuando una cardiopatía acianótica al final produce cianosis por hipertensión pulmonar, ¿ya? Y otro es el edema. Un edema bilateral, blando, porque deja fovea, frío, porque hay hipoperfusión, y vespertino. Vespertino, ¿por qué? Porque conforme avanza el día, el paciente tiene más edema de los miembros inferiores cuando está parado.
si está echado en la región sacra. Por eso también otra característica es que obedece la ley de la gravedad. Si está parado es en las piernas, si está echado es en la región sacra. Ese es el típico edema cardíaco. Es un edema bilateral, blando, frío, ¿no es cierto?, vespertino y que obedece la gravedad. Pues si el paciente amanece hinchado, el edema matutino es el edema renal, característicamente, el del síndrome nefrótico, ¿no? Amanece con la cara hinchada, con edema bipalpebral, ¿no? Pero un dato también que nos debe hacer sospechar de patología cardíaca es síncope, que viene a ser la pérdida brusca, ¿no?, de la conciencia, pero con recuperación completa. Recuerden que la causa más frecuente de síncope es el síncope vasovagal, es el más frecuente, el síncope vasovagal, por estimulación del parasimpático. Entonces, cuando uno estimula mucho al parasimpático, ¿no es cierto?, puede producir en el paciente hipotensión, bradicardia, diaforesis, vómitos, etcétera, cortejo vegetativo. Entonces el paciente, cuando estimulamos mucho al vago, cae la presión, cae la frecuencia, hay diaforesis, hay vómitos. Ese es el característico síncope vasovagal, que al caer la presión y la frecuencia cardíaca, baja la hipoperfusión cerebral y el paciente se desploma y produce una lipotimia. Ese es el síncope más frecuente. Hay también por hipotensión ortostática, por ejemplo, por falla del sistema nervioso autonómico. Eso lo vemos en los pacientes diabéticos. El diabético por neuropatía hace disfunción autonómica y puede producirse ortostatismo. El paciente de lo que está echado se incorpora rápido y cae la perfusión cerebral y con ello puede producir síncope. O también producidos por drogas, ¿no? ¿Qué droga tiene como principal reacción adversa la hipotensión ortostática? Los que se utilizan en urología para la hiperplasia prostática benigna, los alfa-1 bloqueadores, el prazosine, terazocin, tansulosina, al bloquear al alfa-1 hacen vasodilatación y el paciente cae la presión y puede desmayarse. Los alfa-1 blocker, ¿ya? Pero cuando me pregunten un síncope de origen cardíaco, ¿cuál es la principal causa? Arritmias, porque las arritmias condicionan a una disminución de la presión arterial. Las arritmias condicionan una disminución, en este caso de la actividad cardíaca, y con ello cae la perfusión cerebral. Y con ello el paciente hace síncope. La enfermedad del nodo sinusal, una bradicardia severa, un bloqueo auriculoventricular, una fibrilación auricular, puede darte como síntoma un síncope, como signo. ¿Estamos? Entonces, cuando me pregunten, el síncope de origen cardiovascular más frecuente es por arritmias, ¿ya? Otras son enfermedades estructurales como las valvulopatías. ¿Qué valvulopatía da síncope? Con angina y disnea. ¿Quién da esa triada? Angina, síncope, disnea. Estenosis aórtica, ¿no es cierto? La estenosis aórtica también puede dar síncope como manifestación, ¿no? Muy bien. Los soplos, recuerden que son flujos turbulentos, ¿ya? Hay soplos sistólicos, soplos diastólicos. Miren, de la estenosis aórtica, valvulopatía, lo van a ver en cirugía de tórax y cardiovascular, pero acá le vamos a dar un vistazo. Es un soplo sistólico que se irradia a las carótidas. Ya está el diagnóstico. Soplo sistólico que se va al cuello, estenosis aórtica. Estenosis aórtica. Soplo sistólico que se va a la axila, insuficiencia mitral. Soplo sistólico que se va a la axila. Soplo diastólico que va acompañado del famoso pulso saltón o pulso Seller, insuficiencia aórtica. Da soplo diastólico con pulso saltón. Recuerden, en la insuficiencia aórtica hay pulso amplio, ¿no? Entonces da pulso saltón o pulso amplio. Soplo diastólico que se va al ápex, estenosis mitral. Soplo diastólico que se va al ápex. Entonces, valvulopatía, soplos, ¿no es cierto? Ahí están los tipos de soplos. Y también cardiopatías congénitas,
Miren esta cardiopatía en la cual hay soplo continuo, ¿no? Tanto en sístole como en diástole. Entonces, esta es de la persistencia del conducto arterioso. Soplo continuo, le llaman, en maquinaria de Gibson. Soplo continuo en maquinaria de Gibson. Persistencia del conducto arterioso. Da tanto un soplo en sístole como en diástole, ¿no? Muy bien, los ruidos ya hemos comentado. Miren el primer ruido, su primer componente, ¿cuál es del primer ruido? Mitral, porque primero se cierran las válvulas izquierdas, luego tricúspide. Segundo ruido, primer componente, aórtico. Segundo, pulmonar. Tercer ruido es por llenado rápido. Cuarto ruido, por contracción auricular. Primer ruido, por la cierre de las auriculoventriculares. Y segundo, por las sigmoideas. Como el primer ruido y el segundo ruido son de tonalidades altas, se escuchan con la parte más amplia del estetoscopio, que es el diafragma. En cambio, el tercero y el cuarto, como son más bajos su tonalidad, se escuchan con la campana. Primero y segundo ruido con el diafragma. Tercero y cuarto con la campana, ¿no? Los pulsos. Miren este pulso hipoquinético. Pulso de baja intensidad, también llamado filiforme. Esto lo vemos en el shock. Cuando un paciente se choca, está en shock, hace pulso hipoquinético, pulso filiforme. Por el contrario, este pulso hiperquinético es el llamado pulso Zeller o pulso saltón, cuando está de muy alta intensidad. Eso lo vemos en la insuficiencia aórtica y también en la persistencia del conducto arterioso. La insuficiencia aórtica y el PCA dan pulso saltón o pulso Zeller. El pulso dícroto, ¿dónde lo vemos el pulso dícroto? En la miocardiopatía dilatada, dícroto dilatada. En cambio, el pulso bisferiens lo van a ver en la miocardiopatía hipertrófica. La hipertrófica da pulso bisferiens. Parvus tardus, ¿quién da parvus tardus? ¿Qué valvulopatía? Estenosis aórtica, da pulso parvus tardus, estenosis aórtica. Pulso alternante, a veces amplio, a veces de baja intensidad, esto lo vemos en la falla cardíaca avanzada, el pulso alternante. Y el pulso que puede salvar una vida es el pulso paradojal. Es aquel pulso que en inspiración baja ¿cuánto? Más de 10 milímetros de mercurio. En inspiración baja más de 10 milímetros de mercurio. Se llama pulso paradojal. ¿Dónde lo encontramos? Taponamiento cardíaco. Taponamiento cardíaco. También en el tromboembolismo pulmonar. Y también en la pericarditis constrictiva. Miren esos tres cuadros que dan pulso paradojal. El más frecuente, taponamiento cardíaco. Pero también tromboembolismo pulmonar y pericarditis constrictiva. ¿Estamos? Muy bien. La crisis asmática severa también da pulso paradojal. Acuérdense en neumo, crisis asmática severa. Y este es de la intoxicación por digoxina. Da pulso bigeminado. Intoxicación por digoxina da pulso bigeminado. ¿Estamos? Ya está. Entonces, ese datito del pulso en un caso clínico de una pregunta del examen ya te puede orientar al diagnóstico. Entonces, le dicen pulso paradojal, el paciente está hipotenso, ¿no es cierto?, con ruidos cardíacos apagados, te están hablando de un taponamiento cardíaco. Ya te están hablando, entonces, justamente para eso estamos revisando estos datos que te pueden ayudar para el diagnóstico en un caso clínico, ¿no? Muy bien, el pulso venoso. Entonces el pulso venoso tiene esta forma, miren. ¿Ya? Tiene una onda A, una onda B, un seno X y un seno Y. No voy a entrar a detalles porque hay que ser lo más práctico posible para el examen. Recuerden solamente que la onda A, esta es la que importa, representa la contracción de la aurícula. Es decir, la sístole auricular. Y la onda B representa la relajación de la aurícula, es decir, el llenado.
la diástole auricular. En la onda B se llena la aurícula y en la onda A se contrae. ¿Estamos? Básicamente eso. Esto es el pulso venoso yugular. Pulso venoso yugular. Entonces, de acá, ¿qué te pueden preguntar? Esto de acá, miren. No hay onda A en el pulso venoso. ¿En quién no hay onda A del pulso venoso? En la fibrilación auricular. No hay onda A. ¿Por qué no hay onda A? Porque no hay contracción en la aurícula en la fibrilación auricular. O te pueden decir al contrario, miren esta onda A intensa, que se le llama la onda A cañón. ¿Quién produce la onda A cañón? Bloqueo aurículo-ventricular completo. El bloqueo AB de tercer grado. El bloqueo AB de tercer grado, bloqueo AB completo, te produce la onda A cañón. Porque en algún momento la aurícula con el ventrículo coinciden y ambas se contraen al mismo tiempo. Por eso dan una onda A intensa, ¿ya? Muy bien. Básicamente entonces, eso de ahí, ¿ya? Refuerzo de la onda A en estenosis tricuspidia, refuerzo de la onda B en regurgitación tricuspidia. Y esto también. Seno X profundo, ¿no? Miren esta imagen que tiene el B doble o seno X profundo, eso lo vemos en la pericarditis constrictiva. Seno X, seno Y profundo. Por eso da la imagen de B doble o M. Eso es en la pericarditis constrictiva.